Y Juan subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les apareció Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchanlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitará de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Faith in God encourages us to persevere during the most challenging times. Las pruebas desafiantes en nuestra vida pueden ser muy misteriosas. Es natural que nos preguntemos por qué cuando experimentamos pruebas difíciles. En Génesis escuchamos que Abraham fue puesto a prueba. Abraham, junto con su hijo Misa, siguen obedientemente las instrucciones de Dios. Abraham no le pregunta a Dios porque cuando no entiende. Abraham confía en que el plan de Dios le será revelado. We don't need to have a crisis in faith while we struggle with understanding God's plan for our lives. Cuando nuestras expectativas no coinciden con lo que está sucediendo en nuestras vidas, Dios nos invita a confiar. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8, 28. God's word reveals God's goodness, and it helps us to understand who Jesus is, his identity. El propósito de esta revelación es fortalecernos frente a nuestras aflicciones. San Pablo dio testimonio de estas verdades a través de sus palabras y sus acciones. Dijo: pues consideró que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Romanos 8, 18. Lent is a symbol of our life's journey. The disciplines of Lent, fasting, almsgiving, and in prayer help us to prepare to persevere through challenging circumstances with hope, always with hope that comes from God.
Like Peter, James, and John, we must follow Jesus as we journey through life. Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta para enseñarles. Pedro, Santiago y Juan dan testimonio del asombroso evento de la transfiguración. En el Antiguo Testamento, para dar testimonio, 2 o 3 personas deben estar de acuerdo en que algo sucedió. Today, there's no question that these 3 disciples, Peter, James, and John, experienced Jesus' glory, his divinity, truly God. Jesus showed Peter, James, and John that amazing event to show them his identity as their Lord. While Jesus showed his glory, we recognize that Jesus' transfiguration encourages the disciples, but also us, to persevere through the most difficult times. La transfiguración es una visión de lo que vendrá después de la pasión y muerte de Jesús. Aprendemos de este evento de la transfiguración que estamos destinados a ver a Dios por sí mismo, incluso cuando no vemos su gloria. In other parts of the Bible, we understand that Elijah and Moses were talking with Jesus about another Exodus. Remember the Exodus in the Old Testament times. A través de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, encontramos otro gran éxodo. Este éxodo con Jesús es la libertad del pecado, y tiene lugar en Jerusalén. For Peter, James, and John, the transfiguration of Jesus was a foretaste of his glorious resurrection, but it was also a foreshadowing of the glory that will be ours in Jesus, in the resurrection of the dead. En la misa estamos participando en el gran éxodo del pecado. The passion, death, and resurrection is represented in each Mass. Nuestros ojos de fe reconocen el glorioso cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús en la Sagrada Hostia. And we recognize that God's ultimate purpose is to remain in love, to love us always in the Eucharist. Escuchamos las palabras de Dios Padre. Escúchalo a Jesús, escúchalo. Estamos llamados a responder. Habla, Señor, tu siervo escucha. St. John Paul II once said, listen to the voice of Jesus. Listen to the voice of Jesus in the depths of your heart. His words tell you that you are Christians. They tell you what you must do to remain in love. Take up your cross and follow him. Que esta cuaresma sea un tiempo en el que subamos al cielo siguiendo la voluntad de Dios. Que experimentemos a través de la Eucaristía el misterio del amor y la gracia de Dios que transforma nuestra alma para que el Señor pueda realizar el plan que tiene para nosotros.